Voy a ser honesto contigo. No sé cuánto tiempo me queda. Si estás escuchando esto, es porque ya empecé a leer el manuscrito. Y si el manuscrito tiene razón, y hasta ahora no se ha equivocado en nada, no llegaré al amanecer. Pero necesito que alguien sepa lo que pasó aquí. Necesito que alguien entienda lo que es esta casa. Lo que siempre ha sido. Lo que yo siempre he sido, aunque todavía no lo comprendo del todo. Todo comenzó con una carta. Mi nombre es Hugo Valls. Tengo 31 años, soy anticuario en Barcelona, y hasta hace 3 semanas llevaba una vida que cualquiera llamaría ordinaria. Compraba y vendía objetos viejos. Muebles, relojes, libros que nadie quería. Vivía solo en un piso de 40 metros en el Raval, con una gata llamada Poe, sí, por Edgar Allan, aunque nunca he sabido explicar del todo por qué ese nombre me pareció el único posible, y una colección de deudas que crecía más rápido que mi negocio. Mi madre murió hace 4 años. Desde entonces, los objetos antiguos se convirtieron en lo único que me hacía sentir algo. Hay una intimidad extraña en tocar cosas que pertenecieron a otros. Como si la madera y el metal conservaran algo de quien los tocó antes. Como si pudieran recordar. La carta llegó un martes. Sin remitente. Solo mi nombre escrito con una caligrafía tan perfecta que parecía impresa. Pero al pasar el dedo se notaba la presión de la pluma sobre el papel. Alguien la había escrito a mano. Con cuidado. Con intención. Como quien firma una sentencia y quiere que quede bella. Decía: estimado señor Valls, lamento comunicarle el fallecimiento de su tío, Arnau Aldrich. Como único heredero, le corresponde la propiedad conocida como Casa Aldrich, en el Valle de Arán. Le rogamos se persone a la mayor brevedad. El tiempo, como usted descubrirá, es un recurso que la casa no concede con generosidad. No tengo tíos. Mi madre era hija única. O eso me había dicho toda la vida. Hice lo que haría cualquier persona sensata con deudas y sin perspectivas, lo investigué. Arnau Aldrich existía. O había existido. Su nombre aparecía en un registro civil de 1987, vinculado al de mi madre. Hermano mayor. Nunca mencionado. Borrado de la historia familiar con la misma eficacia con la que se borra una mancha de tinta si se actúa a tiempo. Mi madre murió hace 4 años. Ya no podía preguntarle nada. Y me di cuenta de algo que me revolvió el estómago. La carta había llegado en el momento exacto en que no quedaba nadie que pudiera disuadirme de ir. Como si alguien, o algo, hubiera estado esperando. Conduje 6 horas desde Barcelona. Las últimas 2, por una carretera que mi GPS se negaba a reconocer. Los árboles se cerraban sobre el asfalto como los dedos de una mano enorme, y la luz del atardecer apenas conseguía filtrarse entre las ramas. Había algo en aquel bosque que no quería ser cruzado. O que quería que siguiera avanzando. A veces esas dos cosas se parecen demasiado. Cuando el valle se abrió ante mí, la vi. Casa Aldrich no era una casa. Era una declaración. 3 plantas de piedra gris, ventanas alargadas como ojos entrecerrados, y una torre en el ala este que se inclinaba apenas 1 grado hacia la izquierda, como si el edificio entero estuviera escuchando algo que venía del suelo. Algo que solo él podía oír. El jardín estaba muerto. No abandonado, muerto. Como si cada planta hubiera decidido, en el mismo instante, que ya no merecía la pena seguir creciendo. Pero la piedra de la fachada estaba impecable. Sin musgo, sin grietas. Como si alguien la hubiera cuidado. O como si la piedra se cuidara a sí misma. Aparqué frente a la puerta principal. Era de roble, oscurecida por siglos, con una aldaba de hierro en forma de mano que sostenía una esfera. Cuando la toqué, estaba tibia. Eran las 7 de la tarde de un viernes de noviembre en los Pirineos. Nada debería estar tibio.
El hierro debería haber quemado de frío. Pero la aldaba estaba tibia como la piel de algo vivo. Como una boca que se abre. Y mi mano no se apartó. Mis dedos se cerraron sobre la aldaba como si ya conocieran su forma. Como si la hubieran tocado antes. 1000 veces. La puerta se abrió sola. No con un crujido dramático. Se abrió en silencio, suave, despacio, como una inhalación larga y profunda. Como si la casa hubiera estado conteniendo la respiración y por fin pudiera soltar el aire. El vestíbulo olía a papel viejo y a algo dulce que no supe identificar. Algo entre la miel y el metal. Un olor que no pertenecía a ningún lugar que yo conociera, pero que resultaba extrañamente familiar. Como un perfume que no recuerdas haber olido pero que tu cuerpo sí reconoce. Había polvo en cada superficie. Pero en el suelo, un camino limpio. No huellas de zapatos. Surcos largos y continuos. Como si alguien, o algo, hubiera arrastrado un peso enorme por el pasillo una y otra vez, durante años. Siguiendo siempre la misma ruta. Desde la biblioteca hasta la puerta principal. Desde la puerta principal hasta la biblioteca. Un recorrido que se repetía sin fin, como el trayecto de un órgano que no puede dejar de funcionar. Recorrí la planta baja. Una cocina intacta, como si alguien hubiera cocinado ayer y se hubiera olvidado de volver. Un salón con los muebles cubiertos por sábanas blancas que, bajo la luz menguante, parecían figuras arrodilladas en oración. Y cada espejo que encontré estaba cubierto. Todos. Telas negras clavadas sobre los marcos, como si alguien hubiera decidido que esta casa no debía ver su propio reflejo. Y al fondo, la biblioteca. La biblioteca era imposible. Demasiado grande para la casa que la contenía, como si las paredes se hubieran apartado para hacerle sitio. Como si todo lo demás, la cocina, el salón, los dormitorios, existiera solo porque la biblioteca necesitaba un cuerpo a su alrededor. Miles de libros. En las estanterías, en el suelo, apilados en torres que desafiaban la gravedad y el sentido común. Algunos estaban abiertos, como si alguien los hubiera dejado a mitad de frase y hubiera salido corriendo. Y en el centro, sobre un atril de madera tallada con motivos que parecían raíces, o venas, un manuscrito abierto. No tenía título. No tenía autor. Solo una primera página con una sola frase, escrita en la misma caligrafía perfecta de la carta. Hugo Valls llegó a casa al Aldrich un viernes, a las 7:15 de la tarde. Hacía frío y la puerta estaba tibia. Miré mi reloj. Las 7:15. Sentí como el aire de la habitación se espesaba. No se enfrió. Se volvió denso, pesado, como si la casa acabara de exhalar todo el aire que había retenido durante años. Y en ese aire había algo. No un olor. No un sonido. Una presencia. Como cuando entras en una habitación donde alguien ha estado llorando y ya no está, pero el peso de su tristeza sigue ahí, flotando. Debería haberme ido. Lo sé. Pero soy anticuario. Los objetos imposibles son mi debilidad y mi condena. Toda mi vida he sentido que las cosas antiguas me llaman. Que me necesitan. Que las entiendo de un modo que no puedo explicar. Nunca me pregunté por qué. Quizá debí haberlo hecho. Me senté y leí. El manuscrito describía mi llegada con una precisión que iba más allá de lo inquietante. El color de mi coche, un Peugeot gris, el mismo gris que la piedra de la fachada, y esa coincidencia me pareció, por primera vez, algo más que una coincidencia. La gata bordada en mi bufanda, un regalo de mi madre que nunca le conté a nadie. El rasguño en mi mano izquierda que me había hecho esa misma mañana abriendo una caja de cartón. Cada detalle era correcto. Cada detalle era imposible. Y continuaba. Hugo leerá estas páginas con escepticismo al principio. Después con fascinación.
Después con miedo. Buscará explicaciones racionales. Revisará la casa en busca de cámaras. No encontrará ninguna. No porque no haya nadie observando, sino porque el observador y lo observado son la misma cosa. Esa última frase me detuvo. No la entendí. Pero algo en mi estómago sí. Revisé la casa en busca de cámaras. No encontré ninguna. A las 9:12, Hugo oirá un sonido en el piso de arriba. Algo entre un suspiro y el crujido de madera vieja. Decidirá que es el viento, porque la alternativa es inaceptable. A las 9:12, lo escuché. No como un ruido cualquiera. Como algo que esperaba oír. Como una frase que reconoces en un idioma que no hablas. Decidí que era el viento. Porque la alternativa era inaceptable. A las 10, encontrará la habitación de Arnau. La puerta estará entreabierta. Dentro verá una cama deshecha, un espejo cubierto con una tela negra y un reloj detenido a las 3:03 de la madrugada. No quise subir. Algo en mi interior me suplicaba que no lo hiciera. Pero mis piernas se movieron solas, como si conocieran el camino. No como quien recuerda un sitio que ha visitado una vez. Como quien vuelve a casa después de mucho tiempo. Los pies sabían dónde estaba el escalón que cruje. Las manos sabían que la barandilla se tuerce a la izquierda en el rellano. Mi cuerpo sabía cosas que mi mente no. La puerta estaba entreabierta. La cama, deshecha, con la marca de un cuerpo hundida en el colchón como una herida. El espejo, cubierto con una tela negra que parecía absorber la poca luz que entraba por la ventana. Y el reloj. Detenido. Las 3:03. Me quedé mirando las manecillas. Había algo hipnótico en esa hora. 3:03. 2 treses. Como un código que nadie me había enseñado a descifrar, pero que reconocía en algún lugar profundo de mi memoria. No en mi cerebro. Más abajo. En los huesos. En la piedra que hay debajo de los huesos. Volví a la biblioteca. Necesitaba saber qué más decía el manuscrito. Necesitaba saber cómo terminaba. Pasé páginas. Muchas. Algunas estaban arrancadas, los bordes irregulares asomaban del lomo como dientes rotos. Quien lo hizo con desesperación. No con cuidado. Con las manos. Pero al final, en la última página escrita, encontré esto. Hugo morirá en Casa Aldrich. No por lo que hay dentro de la casa, sino por lo que la casa despertará dentro de él. Y debajo, en una letra distinta, temblorosa, desigual, escrita con prisa o con terror, con una tinta más oscura que podría haber sido sangre, 5 palabras. No termines de leer. Por favor. Las leí 3 veces. Había algo en esa letra que me dolía sin saber por qué. No me daba miedo. Me daba tristeza. Como si quien la escribió no estuviera asustado, sino roto. Como si hubiera intentado salvarme muchas veces y hubiera fracasado en todas. Cerré el manuscrito. Me quedé inmóvil en la oscuridad de la biblioteca, el cerebro de la casa, pensé sin saber por qué, escuchando mi propia respiración y algo más. Un sonido que venía de las paredes. De todas las paredes a la vez. Un ritmo. Lento. Constante. Profundo. Como el mar en una cueva. Como la sangre en las sienes cuando te tapas los oídos. La casa respiraba. No como una metáfora. No como una ilusión acústica producida por tuberías viejas o corrientes de aire. Las paredes se expandían y contraían. Apenas 1 milímetro. Pero constante. Rítmico. Vivo. Me llevé la mano al pecho. Mi corazón latía. Y las paredes se movían exactamente al mismo compás.
Contuve la respiración. Las paredes se detuvieron. Respiré. Las paredes respiraron. Respiré más deprisa. Las paredes aceleraron. No era que la casa me imitara. Era que estábamos sincronizados. Como dos instrumentos tocando la misma partitura. Como dos pulmones en el mismo cuerpo. Entonces entendí lo que significaba la frase del manuscrito. Lo que la casa despertaría dentro de mí. No era miedo. No era locura. Era algo peor que las dos cosas. Era reconocimiento. Miré mis manos. En la base del dedo índice, donde esa mañana tenía un simple rasguño, ahora había una línea fina que se extendía hasta la muñeca. No era sangre. No era suciedad. Era gris. Del mismo gris exacto que la piedra de las paredes. Del mismo gris que mi coche. Del mismo gris que había estado rodeándome toda mi vida sin que me diera cuenta. Intenté frotarla. No se iba. No estaba sobre la piel. Era la piel. Mi piel se estaba convirtiendo en la misma piedra que la casa. O estaba recordando que siempre había sido piedra. Eso fue hace 3 horas. La línea gris ha llegado al codo. Estoy sentado en la biblioteca. El manuscrito sigue abierto frente a mí. Hay páginas que no he leído. Páginas que alguien arrancó con las manos desnudas para que no pudiera leerlas. Y esa advertencia, esas 5 palabras escritas con una letra rota de tristeza, me mira desde la última página como una plegaria que llegó demasiado tarde. No termines de leer. Por favor. Pero necesito saber qué hay en las páginas que faltan. Necesito saber quién las arrancó. Necesito saber por qué el manuscrito me conoce mejor de lo que yo me conozco a mí mismo. ¿Por qué mis piernas sabían dónde cruje el escalón? ¿Por qué mi mano conocía la forma de la aldaba? ¿Por qué toda mi vida he sentido que los objetos antiguos me llamaban? Y nunca pensé en preguntarme quién estaba llamando. Y necesito saber qué pasa a las 3:03 de la madrugada. Porque el reloj de Arnau se detuvo a esa hora por algo. Y tengo la sensación, no, la certeza, de que cuando esa hora llegue, la casa me mostrará algo que no podré deshacer. Porque son las 12. Y la casa ha empezado a respirar más deprisa. El siguiente capítulo se publicará cuando seamos 5. 5 personas que sepan lo que ocurre en esta casa. 5 testigos. Suscríbete. No por mí. Por lo que pasa si nadie escucha.